Queda ya mala apenas una semana para las fiestas navideñas y de xuro que estés preparando ya la cena con la familia. Pasentamos todos juntos en casa, ver el especial de Rafael de Televisión Española y discutir con el cuñado sobre el resultado de las elecciones. Estas tradiciones tan de nueso que nunca cambien. Hoy en navideños vamos a ver qué tradiciones son comunes en otros países y así enterámonos si los cuñados son tan pesados en el resto de países como aquí. Venga, va. Y entamamos por los países nórdicos, concretamente en Suecia, donde estas fechas entamen a ser especiales un poco antes de lo que estamos avezados, el 13 de Adviento, y decir, ayeri. Aunque bueno, estoy en internet, igual estás viendo esto tomando el sol una sablera en mitad de agosto, mira que soy gente raro. Bueno, en Suecia cada 13 de Adviento celebras el día de Santa Lucía, una fecha que señala el entamu del Nadal de este país. Trátase de una ceremonia religiosa en la que cada pueblo escuelle una moza que representa a Santa Lucía. Esta moza y la protagoniza una procesión ahí súper guapa, iba bestia de blanco para representar la soporeza con un cinto encarnado que representa el sangre del martirio, con una corona de veles que representa que fue ayumada, que como ves parece per cómodo, como para salir con eso de folilla, madre mía. Todo esto acompañado de unos dames de honor que visten igual que ella, pero que lleven la vela en la mano, mucho más cómodo la verdad. Y unos mozos vestidos con unos capirotes adornados con estrellas, que yo entiendo que para ellos debe ser per guapo y un honor y tal, pero a mí parece un poco como cuando me castigaban a la esquina en el colegio. Otra tradición de algo diferente en estas fechas y el Hanukkah, o el Festival de les Lluces, que se celebra desde la tarde del 22 de Adviento a la tarde del 30 de Adviento. Esta es una fiesta judía que conmemora la revuelta del pueblo macabeo en el siglo II en antes de Cristo, logrando recuperar el templo de Jerusalén. Con lo que nos presta en este programa la historia, igual vos lo contamos otro día. Si quieres enterarte, dale a like ahí hasta gastar el DU, venga que te vea yo, Lo más típico de esta festividad son les luminarias. Este préndese cada tarde de los 8 días que dura Hanukkah, y cada día que pasa prenderse una vela más, y es decir, el primer día prenderse una, el segundo 2, el tercero 3. ¿Entendéis matemáticas, no? Pues eso. Estes veles pónense a la vez una ventana o una puerta de la calle para que todo el mundo pueda verles y anumar la calle a más de la casa. También ya costumbre que los guajes jueguen con un dreidel, una especie de peonza con 4 cares. En cada cara hay una letra en hebreu. Estes lletres son les sigles de Gabol Haya Sham. We are going to listen Just Happy Christmas de John Lennon. Ya, el mío hebreu tengo lo oxidado, ¿qué quieres? El caso es que esta frase quiere decir un gran milagro ocurrió ahí. Y es tradición xugar después de encender les luminarias y según qué cara te toque pierdes turno, date una llambionada o tienes que dar una llambionada. Pero nunca creáis que todas las costumbres son milenarias. Desde los años 90 está entamando a ponerse de moda el Festivus, una celebración que nació a modo de parodia na sitcom estadounidense Seinfeld, y que mucha gente entamó a tomarse en serio. Y es que esta fiesta defínese en la serie como una forma de escapar de las presiones y las comercializaciones de las fiestas navideñas, lo que atrajo a muchos espectadores a hacerlo también en la vida real. El mayor símbolo de esta fiesta tan peculiar y el tubo festivus, que consiste nada más en un tubo de aluminio en sin adornos que se coloca en casa sustituyendo al árbol de Nadal. Los que siguen esta fiesta celebran una cena el 23 de Adviento que de vez consiste en pastel de carne y pan de centeno adornado con M&M's. Como veis, sencillo y no muy caro. Eso sí, si estáis planteándomoslo, tenéis cuidado porque otra tradición de esta fiesta y el desfuegue de agravios, que consiste en que después de la cena cada miembro de la cena desfuega contando lo mucho que ellos cabreó y decepcionó el resto de la mesa de mientras todo el año. Que bien pesado, tampoco hay diferencia eso de una noche buena en Asturias, no sé. Si os prestó de alguna tradición, pues oye, a copiarla, que eso de copiar tampoco es tan malo, aunque también ser original lo que se fa y... Oye, quita ese vídeo y no vamos a ser tan descarados encima, venga, que va a pensar la gente que este programa no tiene un resto original, por otra cosa, anda. ¡Anda, tírala a mí!